en su experiencia práctica y cotidiana, y aquí se trabaja y se atiende al qué de la experiencia. Y el terapeuta guía su análisis a partir de preguntas como, vuelvo a decir que el material no es paraguayo, por lo tanto nosotros en nuestra práctica contextualizamos las preguntas, culturalizamos de tal forma que eh, se pueda entender mejor, ¿verdad? Entonces, las preguntas hay que formularlas como lo haría un paraguayo, una paraguaya. Entonces, eso es, de acuerdo a la idiosincrasia de cada uno. No es muy difícil preguntarle, por ejemplo, cuáles son los valores en los que haya centrada esta persona. Esta es una pregunta para mí como terapeuta, de tal forma trabajar ese qué. Es decir, ¿en qué basa la existencia? ¿En qué basa su existencia? Eso es muy importante. Y acá yo ya me puedo preguntar a mí mismo, ¿en qué baso mi existencia? Que si me faltase, bueno, tendría una crisis existencial, no es una crisis nerviosa. ¿Qué pretende afirmar esta persona en su experiencia cotidiana? Esta tarde estuve trabajando con dos personas y la última persona con quien trabajé, estuve trabajando sobre separación. Entonces, en este caso su pareja le dijo, hasta aquí llegué, ya no quiero saber más nada, no me escriba, le bloqueo, bueno, absolutamente todo. Entonces, esta persona que lo que afirma, yo le quiero, yo le amo, yo quiero estar, quiero proteger, no entiende. Entonces hay que ubicar las cosas en su lugar y llamar a las cosas por su nombre. Esa protección, ese cuidado que él o ella quiere dar a la otra persona no quiere recibir y no podemos forzar la situación. Entonces trabajamos esa perspectiva que él o ella está pensando que está haciendo bien, pero para la otra persona no le gusta, no quiere. Entonces hay que respetar eso. ¿Cuál es la intención de esta persona al afirmar este o aquel valor? ¿Para qué quiere estar en una relación en la cual no está siendo valorada la persona tal cual como es? ¿Para qué voy a estar en una relación en la cual no se me valora? Entonces ahí encontramos, digamos, la intencionalidad. ¿Para qué quiero estar? ¿El qué? La intención. ¿Qué siente esta persona en determinada situación? Le pregunté, ¿cómo te sentís en este momento que estamos hablando de ese tema? Y me dijo, más relajado, más liviano, porque me parece que me quité la mochila de encima al estar compartiendo con alguien desconocido. Eso suele pasar también. ¿Cuál es su deseo y capacidad para cambiar? Tengo que saber también. Si en realidad hay un deseo y hasta dónde puede llegar la persona. Convengamos que después de una ruptura puede darse el proceso de duelo. Entonces hay una negación, puede aparecer estados depresivos y después recién va a venir como que a poquito el hecho de la aceptación. Me hablaba mucho en tiempo pasado, éramos así, yo estaba con él, ya con él, y cuando se murió su mamá, su papá, lo mismo pasó conmigo, él o ella estaba conmigo y todo ese tema. Entonces, pero ¿en qué tiempo pasó eso? Pasó, es pasado. Entonces vamos a buscar las cosas, las situaciones en el tiempo que corresponde y lo vamos a trabajar en el tiempo presente. Por lo tanto, el pasado no se puede editar, solamente se puede aceptar. No se puede tampoco cambiar y esa aceptación pues, es lo que cuesta justamente. Eh, Ustedes pueden preguntar en cualquier momento, ya le dije eso. Simultáneamente es necesario interrogarse a sí mismo y al paciente respecto a la forma concreta y particular en que este último, es decir, el paciente está vivenciando y autoafirmando los valores significados de los que se haya centrado intencionalmente. Aquí se trabaja y se atiende al cómo de la experiencia. Entonces vamos a tener algunas cosas. Fíjense que dice el texto, nótese que se habla en forma presente continuo y no en gerundio. Estoy o gerundio, estoy vivenciando, te estás impidiendo, te está doliendo, estás enfrentando o expresando, etcétera, etcétera. Presente continuo porque hablamos de un proceso. Entonces, tiene que pasar, en este caso, la persona por ese estado doloroso, porque la psicoterapia es la verdad un proceso para muchas personas, es un proceso doloroso porque las máscaras se están removiendo y se están encontrando consigo mismas.
lo cual se sustenta en el hecho de que el, cómo se vivencia en el aquí y en el ahora, en una constante experiencia presente que se convierte y se transforma en futuro. O sea que ahora, en el aquí y en el ahora, estoy construyendo ese futuro. Luego, el presente y el futuro no son tiempos distintos que hacen parte de experiencias distintas, sino que hacen parte de un tiempo continuo en el cual el futuro se crea permanentemente en y desde el presente. Eso es absolutamente importante tener en cuenta. Lo que estoy vivenciando en este momento, las decisiones que tomo en este momento, estoy haciendo mi futuro. No es que voy a llegar y no, ahora estoy haciendo. Finalmente, al tener claridad descriptiva y comprensivamente hablando respecto al qué y el cómo de la experiencia, podemos vislumbrar hacia dónde apunta, se dirige u orienta a la persona experiencialmente. Se debe atender al sentido que la persona obtiene o que puede obtener, crea o busca a partir de la forma en que vivencia la afirmación de sus valores centrados. Esta persona me dijo, por ejemplo, que eh, ella misma le propuso a su expareja a que seamos compañeros de trabajo, amigos o conocidos. Muy bien. Entonces, si yo estoy proponiendo eso, ¿cómo tengo que comportarme? Como lo que estoy diciendo, como compañero de trabajo, como amigo, como conocido. Por lo tanto, me limito a actuar como tal. No voy a enviar mensajes íntimos, absolutamente nada. Si yo mismo estoy diciendo. Entonces, ahí respeto lo que yo estoy diciendo nada más. Entonces, ubicar las cosas a su lugar y llamamos a eso. Es decir, en otras palabras le decimos, pero no le decimos exactamente, ubícate. Vos mismo te pusiste esa etiqueta. Entonces, actúa como tal. Le decimos de otra forma para que se dé cuenta. ¿Cómo te parece si vos le decías a una persona, somos amigos, somos conocidos, somos compañeros de trabajo y vamos a comportarnos como tal? ¿Cuál es la conducta que la otra persona va a esperar de uno? A ver, me quedo escuchando un poco al auditorio. Profe, Sí. tenés dos justificativos entre los mensajes. Ah, no, eso no importa. Yo la lista nomás después quiero, el justificativo no, no, no. Ah, bueno, profe, te preparo entonces. Sí, eso sí, la lista sí, pero justificativo no. Eh, a ver, Profe, sí. yo diría que, bueno, al establecer o al proponer una relación distinta a la que se tuvo, yo creo Mm, que ahí lo que uno tiene que ser coherente, o sea, que si yo, o sea, que hay una ruptura de relación y yo estoy proponiendo una amistad, obviamente que mi mensaje no tiene que ser como antes, de repente es así, perturbadora, decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? O sea, que enviarle mensaje a cualquier hora. Yo creo que ese distanciamiento se tiene que reflejar en mi conducta. tal y cual. Y eso es lo que no se reflejaba. Entonces, cuando trabajamos, hubo un mensaje detonador en donde la otra persona reaccionó mal. Como que ella dijo, vamos a ser amigos y bla, bla, bla. Como le dije, él le dice, avísame cuando llegues a tu casa. Pero se molestó la otra persona porque ya no hay pues nada. Son compañeros de trabajo, conocidos. O sea que ahí entra justamente el respeto hacia la otra persona. Entonces mi mensaje ya tiene que ser coherente, así como dijiste, a lo que yo mismo dije. O sea que o somos amigos íntimos y tengo esa libertad o ese permiso implícito de escribir y que me avise. Y me dice, sí, pero una forma de protegerla, me dice. Pero ella no quiere ser protegida por vos. Profe, Sí, puedo contar una mini experiencia mía ahí en ese sobre el dale, punto. dale. Yo soy separada, ¿verdad? Ajá. Y me acosaba mucho mi ex marido cuando nosotros rompimos. Él, así como usted está diciendo, me controlaba, miraba mi estado. O sea que era una cosa perturbadora para mí. Entonces yo le tuve que bloquear a él. Él no ve mi estado, y como tenemos dos hijos, ahora recién yo paso a paso le fui educándole a él. Si él Sí. era agresivo conmigo, yo no le respondía los mensajes. Si él Es, era medio que me atacaba con su forma de decir, porque una sola vez
la última vez que me vio mi perfil me empezó a decir mil cosas por mi estado, ¿verdad? Entonces yo ahí automáticamente le bloqueo. Y ahora ya llevo 5 años y totalmente otra relación estamos teniendo. Sí, es interesante esa, espectacular es tu relato y ese de educar, yo le cambiaría y le diría, le ubicaste en su lugar, porque muchas veces la gente no se ubica. Es igual, por ejemplo, en mi ex pareja, ¿qué se entiende por ex? Fue mi pareja. Si hablamos de ex, quiere decir que terminó la relación, ya hice mi proceso y estoy abierto a una nueva relación. Hay que hacer siempre el proceso terapéutico después de una ruptura, porque hay cosas como justamente estás mencionando, de que hay que ubicar las cosas en su lugar. A las personas, las etiquetas que uno se pone o ponen, entonces eso hay que ubicarse. Si no, se crea ese problema que tengo que bloquearle, que tengo que esto, y la verdad que es bastante, o te atosiga, casi te está, como era, acosando. Entonces, hay gente que toma de ese lado cuando no está de acuerdo con la separación o sigue todavía enamorado o lo que sea, ¿verdad? Pero independientemente de eso, hay que respetar la decisión. Yo no puedo estar con una persona que no me quiere más como pareja. Aquí se... Apego es lo que hay más, profe. Ah, sí, la dependencia emocional. Eso es Eso lo... es terrible, Sí, profesor. Yo sí, eso es lo que me di cuenta con mi ex y hasta ahora de repente, pero eso es lo que es bueno que una persona cuando se da cuenta. Yo tuve muchos problemas y me di cuenta de mi relación, entonces empecé a hacer ese proceso, ese duelo que usted está hablando. Yo antes de mi ruptura ya empecé a hacer ese proceso y entonces en la ruptura ya, sí, el finiquito de la relación ya me fue súper fácil porque el proceso yo lo hice antes. exactamente. Y es interesante, obviamente cada pareja es un mundo y cada relación son diferentes y se respeta, ¿verdad? Pero la dependencia emocional, eh, así como su nombre lo dice, te atas con la persona, es interesantísimo, pero yo nomás me ato. Eso es lo, digamos, lo triste acá de la dependencia emocional. Yo me ato, la otra persona nada que ver. Pero yo sí, le quiero proteger, le quiero cuidar, le controlo, le miro su estado, a ver qué te falta. Me imagino que si la otra persona me necesita, me va a escribir. Pero eso pues generalmente no se da cuando la persona generó esa dependencia emocional hacia la otra persona. Bueno, aquí se trabaja entonces y se atiende directamente el para qué, la intencionalidad. ¿Para qué voy a estar en una relación en donde no se me quiere? Esa sería una de las preguntas de la experiencia. Lo cual nos pone en contacto con las intenciones y propósitos experienciales de la persona. El para qué clarifica la orientación que la persona da a su proyecto vital. Nos muestra aquello donde desea llegar la persona experiencialmente y la dirección que da a sus decisiones. Entonces, ¿para qué haces tal cosa? ¿De qué te sirve hacer esto? No le digo por qué haces, sino que para qué, de qué te sirve, te ayuda en algo, te hace sentir bien enviar esos mensajes. Y saben que la respuesta fue todo no. No, no y no. Entonces, ¿verdad? Esa conclusión, ese darse cuenta, va a ser el paciente, no yo. Estos tres niveles de la experiencia implicados en la comprensión de la intencionalidad de una persona enfatizan trabajar mucho más directa y profundamente el proceso experiencial del paciente antes que el mismo contenido de su experiencia e intencionalidad. Es decir, lo que está experimentando en ese momento es más importante de lo que desea hacer. Es decir, en la intencionalidad. Entonces, el qué tiene que ver con los valores centrados que guían, orientan la experiencia cotidiana. ¿En qué se basa mi experiencia? ¿En qué se basa mi existencia? A eso se refiere. El cómo es la vivencia y autoafirmación de los valores centrados en la forma subjetiva o particular en que se crean, se mantienen o se desarrollan esos valores. Y tengan en cuenta esta palabra, subjetiva. Por lo tanto, la experiencia es individual y también es intransferible. Lo que yo siento no puede sentir la otra persona. Por más de que seamos hermanos y se murió nuestro papá, cada uno lo vamos a experimentar de una manera diferente. Entonces, muchas veces eso es lo que sucede de que
mucha gente cree de que vamos a sentir de la misma forma y eso no es cierto. Como lo que vos sos así. Ahí ya viene digamos, la crítica y todo ese tema. Entonces, acá no, acá se respeta la individualidad y se respeta la subjetividad que tiene la persona. Todas somos personas subjetivas. Pensamos, sentimos de una manera diferente a la otra persona. Y ahí se da justamente la riqueza de la personalidad. Entonces entramos un poco a lo que a mí me gusta muchísimo este tema de la conducta reflexionada. Porque la verdad, si reflexionamos nuestra conducta, vamos vamos a evitar muchos inconvenientes o malos ratos. No digo los problemas, sí, ¿verdad? Pero por lo menos algunos inconvenientes y malos ratos. Fíjense lo que antecede a la acción, a la conducta manifiesta, a la conducta observable. El deseo, le sumamos al deseo la intención, le sumamos la voluntad y eso da como resultado la acción. Para cada situación vamos a tener una pregunta. En el deseo, tengo que tener respondida esta pregunta, teniendo en cuenta el criterio de realidad. A este paciente le pregunto, ¿qué querés? Quiero estar con ella. ¿El criterio de realidad te permite, podés estar con ella? No. Entonces, no, se queda en el deseo. No puede ir más allá. La intención, ya sabemos qué pregunta hacer. ¿Para qué? ¿Para qué querés estar con esta persona? Siendo que esta persona ya no quiere estar contigo. Entonces, ese es el criterio de realidad. Esos son los hechos reales que estamos teniendo en consultorio, ¿verdad? Hablando de pareja nomás. Y la voluntad, elijo hacer, me muevo. Esta es una elección personal. Y la acción, por supuesto, hago. Por eso, acá no se utiliza voy a tratar de hacer, voy a tratar de esto. No. Mientras tratas de hacer, nunca vas a llegar a hacer. Acá hay que tomar una decisión. Y en vez de voy a tratar de hacer, digo elijo hacer o elijo no hacer. Así no me autoengaño. Porque también puedo autoengañarme, pues. Cuando yo digo voy a tratar, pues no me responsabilizo. Y es un autoengaño muy interesante que comúnmente utilizamos. Entonces, los fundamentos existenciales de la experiencia clínica, todo terapeuta, para que pueda realizar una buena entrevista, debe desarrollar varios saberes, entre los cuales destacamos. De más está decir esto, ¿verdad? Pero tengamos en cuenta que el saber escuchar, ese saber, dice luego, ya implica una escucha diferente a una conversación entre amigos. Se refiere a la capacidad del terapeuta para permitirse a sí mismo atender a lo que es importante y significativo para el paciente. Y para atender y darme cuenta que es importante, que es significativo para el paciente, necesito estar bien yo. Necesito estar centrado, necesito estar con todos mis sentidos abiertos, ¿sí? Y a disposición del paciente en ese momento para que yo me pueda dar cuenta, primeramente yo, y luego facilitar el darse cuenta de la otra persona. O si no, no va a pasar absolutamente nada. Va a ser realmente una conversación de amigos y unos cuantos consejos por ahí, que no se usa acá. Entonces, sin dejarse distraer o obstaculizar por las propias reacciones personales o prejuicios teóricos. Convengamos que en estas corrientes humanistas, existenciales y gestálticas no juzgamos, no criticamos, independientemente de la teoría, mis creencias, mis valores, no importa. Supongamos, sos católico practicante, evangélico practicante, y tu paciente es ateo. Entonces, si vos decís, no, yo no voy a atender a un ateo porque yo creo en Dios, muy bien. Esa es tu limitación y yo te respeto. No te voy a obligar a que atiendas a un ateo. Pero es importante conocer. Y por sobre todas las cosas, entender de que yo no voy a tratar con una persona desde mis principios o desde mis valores. Eso es importante entender. Por eso dice saber escuchar, como si fuese que no sabemos escuchar. Claro que escuchamos, pero ese saber implica ese prestar atención diferente a lo que sería en una conversación de amigos o de familiares o, no sé, compañero de trabajo, conocido, vecino, amigo, ¿verdad?
es totalmente diferente. Es muy importante que el terapeuta tenga claro, teórica y experiencialmente, experimentar esa experiencia, cuáles son sus valores, cuáles son los valores del terapeuta, en qué baso yo mi existencia y la forma en que los vivencia y afirma, preserva en la vida cotidiana para, de esta forma, no confundir lo que es propio de su experiencia con lo que experiencialmente es específico del paciente. En Gestalt, para no hacer confluencia, yo tengo que saber en qué centro, en qué baso mi existencia, cuál es mi experiencia, para no confundir con el paciente. Porque si yo confundo esto, voy a hacer lo que se llama en psicoanálisis contratransferencia. En Gestalt se llama confluencia. Entonces ahí ya pierdo mi objetividad en mi subjetividad. Yo soy una persona con subjetividad, así como ustedes. Pienso, siento y hago probablemente cosas de otra forma a ustedes. Y ahí está la riqueza del ser humano. Pero eso no tengo que confundir a la hora de estar frente a un paciente. Saber crear empatía. La empatía es una de las cualidades terapéuticas dentro de estas corrientes también. Y se refiere a la capacidad por parte del terapeuta para permitirse cuestionar e indagar la experiencia del paciente, su intencionalidad y sentido, a partir de aquello que ha escuchado y acogido experiencialmente. Uno escucha el relato, ese relato que escucha hace que vos experimentes algo. Por ejemplo, puedes experimentar tranquilidad, puedes experimentar ansiedad, puedes experimentar tristeza, puedes experimentar el famoso guaraní Aishin Yaranga, cosa que no deberíamos de estar experimentando en ese momento porque puede minar nuestra capacidad objetiva de escuchar y de dar una respuesta. De esta forma, el concepto de empatía no se entiende en su sentido coloquial, sino que se utiliza para resaltar el hecho de atender a la experiencia inmediata del paciente, de forma tal que el terapeuta pueda captar y situarse en y desde la orientación y movimientos afectivos del paciente. Hoy yo le dije a un paciente, hoy te veo más tranquilo, como más relajado. Esa es mi observación absolutamente subjetiva. El paciente me puede decir, no, estoy a punto de arrancarme todos los pelos, pero yo estoy viendo así. Entonces hago esa observación a ver cómo va mi ojo clínico, ¿verdad? Entonces no hay problema en decir eso. Eso no es anular al paciente ni hacer que el paciente se sienta tranquilo, sino una forma de que el paciente, si es que acerté, entonces el paciente ahí va a entender de que yo estoy conectado, necesitamos una conexión, una alianza terapéutica y de que hay esa conexión entre terapeuta-paciente y ahí se crea la empatía entre ambos. Justamente. El saber acoger implica un alto nivel de receptividad a las experiencias que el paciente esté vivenciando, lo cual implica desarrollar ciertas tonalidades afectivas con dicha experiencia. Ser receptiva a otro ser humano, quien está luchando por encontrar una forma de vivir, significa estar presente, estar abierto a la experiencia, escuchar con amor y escuchar y recibir aquello que se manifieste o aparezca en la conciencia de la otra persona. Fíjense lo que está diciendo acá, que es fuerte, ¿verdad? Porque a veces escuchamos relatos desgarradores, relatos que probablemente no vamos a estar de acuerdo con lo que estamos escuchando, pero me está diciendo que tengo que escuchar con amor. Entonces, para escuchar con amor a una persona, hice mi proceso psicoterapéutico, amo a las personas, hablando de generalidades, hasta el momento no encuentro una persona que me caiga mal, que yo le caiga mal a otra persona, ese es su problema, no es mi problema. Entonces, a mí no me cae mal. Si alguien intenta ofenderme, yo elijo si me ofende o no me ofende. Esa es una lección mía. Si yo elijo que la conducta ofensora me afecte, siendo que la conducta ofensora es de otra persona, entonces la estoy empoderando en mi contra. Eso hay que saber eso y saber manejar por sobre todas las cosas. Saber acoger es convidar al otro a que sea él mismo, sintiéndose a gusto en nuestra presencia.
¿cómo yo me voy a sentir a gusto frente a una persona que siento que me va a juzgar, siento que me va a apuntar con el dedo, siento que me está contradiciendo? La confrontación es diferente. No es, ahora cuando escucho un relato y digo, pero yo creo que eso no es así, yo creo que así tiene que ser. Estoy hablando desde mi yo. No le voy a hacer no le voy a facilitar en la conciencia de su situación. Todo lo contrario. Si estoy hablando desde mi yo, es como que estoy compitiendo con el paciente. Le estoy discutiendo. Acá no voy a discutir como para ganar una discusión. Acá hablamos de confrontación. O sea que lo que me dijiste hace rato, ¿cómo se entiende con lo que me estás diciendo ahora? Si es que escuché una contradicción. ¿Cómo puedo entender yo eso? Entonces ahí la persona generalmente hace el famoso clic y se da cuenta de que se contradijo. Entonces entra en un estado de confusión y al entrar en un estado de confusión se dispara el nivel de ansiedad porque se pierde la libertad. Una persona confundida no puede decidir o decide y decide mal. 4 estrategias de intervención experiencial. La presencia. El terapeuta podría indagar acerca de la forma como la experiencia que el paciente está comentando es reflejada, expresada o sentida por el propio cuerpo del terapeuta. Por eso la presencia acá es demasiado importante. Cómo yo estoy vivenciando el relato. Y por eso puedo decirle al paciente, te siento como que tenso o denso al hablar de este tema. Eso es así. Hablo desde lo que yo estoy percibiendo y mi percepción es subjetiva. Por eso hago la pregunta para que el paciente me confirme o me niegue. Entonces, si me confirma, bueno, espectacular, ¿verdad? De esta forma, las intervenciones o preguntas que se deben hacer apunta a reflejar explícita y conscientemente la experiencia del paciente, de forma tal que éste pueda sentirse comprendido y en confianza para continuar indagando sobre su experiencia. ¿Quién indaga sobre su experiencia? El paciente. Yo no soy un inquisidor, no soy una máquina de hacer preguntas, ni de indagar, mucho menos. Entonces, al tiempo que el terapeuta va recibiendo constantemente retroalimentación por parte del paciente, es lo que le dije, te siento como que relajado, y me va a decir sí o no, y ahí me da la retroalimentación, el feedback, para saber si la forma en que lo está captando es acorde con el sentido que éste le da a su propia experiencia. Y ahí se confirma. Entonces ahí la alianza se vuelve más fuerte, hay confianza, hay empatía por ambas partes o de ambas partes, como usted quiera llamarlo. ¿Verdad? Entonces, justamente a través de las preguntas que estoy haciendo. El invocar lo actual se refiere al hecho de atender a aquello que el paciente está vivenciando en la forma particular de relacionarse consigo mismo a partir de su relación con el terapeuta. De esta manera, algunas preguntas importantes que surgen en y desde esta estrategia ante una experiencia difícil de afrontar para el paciente son sugerencias de preguntas. Ustedes en su idiosincrasia, en su forma de ser y de acuerdo a su personalidad y la teoría que hayan elegido, van a hacer las preguntas respectivas. Pero esta es una sugerencia teórica nada más. ¿Qué es lo que más te importa en este momento cuando estás comentando esta experiencia? En realidad yo suelo decir, ¿cómo te sentís en este momento que me estás hablando de este tema? Porque quiero unir lo intelectual con lo emocional. ¿Podrías darme un ejemplo de tu vida diaria que ilustre esto que me estás comentando? Yo siempre me siento mal. Todo el tiempo me siento mal, dice el paciente. Entonces sí puedo usar esta pregunta. ¿Podrías darme un ejemplo? Pero hay que atender la forma como uno pregunta, que sea realmente empático y no como una imposición. ¿Cómo te sientes al afirmar eso? Yo me siento solo, me siento vacío, me siento abandonado, me siento y bla, 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 bla. Él escucha atentamente. Y le pregunto eso. ¿Para qué hago estas preguntas? Porque necesito, convengamos que el paciente que consulta con nosotros, la personalidad lo tiene fragmentada. Necesito integrar la personalidad. Es decir, por un lado está el intelecto y por otro lado están las emociones o los sentimientos. Entonces, el paciente intelectual sabe todos los problemas. Y yo siempre me he preguntado, si sabe todo su problema, ¿para qué consulta? Yo no sé si ustedes se preguntan eso.
Pero de entrada ya me dice, yo sé lo que me pasa, sé todo, hasta te puedo decir la solución. Y no le digo, ¿para qué venís? A ver, le digo, te quiero escuchar. ¿Por qué? Porque voy a hacer las intervenciones pertinentes para unir lo intelectual con sus emociones. Y para que pueda darse eso, que lo que pienso, lo que siento y lo que hago esté en armonía. Vigilar y confrontar las resistencias. El terapeuta trata de captar la forma en que el paciente evita desarrollar o bloquear su potencialidad para no enfrentar los distintos limitantes y posibilidades presentes evidenciadas en la vida cotidiana. Esta persona, esta última de hoy, por ejemplo, sí trabajamos esto. Me dice, estoy gordo, tengo problemas físicos. Yo miraba así, no veía una persona gorda. La verdad que no veía una persona gorda. Y veo bien todavía, por lo menos en ese sentido. Voy a identificar una persona delgada, muy delgada, de lo que sería normal y lo que sería ser gordo, ¿verdad? O gorda. Pero esta persona me decía, me siento gordo, estoy así, ¿verdad? Entonces, miro yo y no veo. Entonces le pregunto, ¿cuánto medís? Y sabemos que si un hombre mide 1,80, el peso ideal es 80. Entonces, y me dice, mido 1,80. Y como que se preocupa por su cuerpo, fantaseé que sabía cuánto pesaba. Entonces le pregunté, ¿y sabes cuánto pesas? 82. O sea que por 2 kilos está gordo. Entonces, fíjense la autopercepción cómo lo tiene. Entonces, me estás diciendo que con los 2 kilos que tenés en comparación a los 80, eso hace que vos te sientas gordo o te veas gordo. Y ahí entra una suave confrontación. No estamos discutiendo. De esta forma, las intervenciones o preguntas orientadas que se pueden realizar desde esta estrategia experiencial para verificar las resistencias se pueden ubicar a partir de su intención. Así, si se pretende retroalimentar al paciente respecto a su actitud evitativa o defensiva, se puede decir, fíjense que son solamente sugerencias. Pareces estar distraído ahora que tocamos este tema, o siempre que tocamos este punto de tu experiencia. Como que te distraes, tengo la sensación de que te distraes las veces que tocamos este tema, eso es así. Te genera cierta incomodidad y etcétera, 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 ¿verdad? Voy a ir haciendo la escalada de preguntas. Parece tender a querer cambiar el tema. Lo puedo transformar también en pregunta. Tengo la sensación, tengo una leve sensación de que como que querés cambiar de tema. ¿Te incomoda? Este problema parece ser realmente importante, pero difícil para ti. Es importante, pero difícil. Entonces, acá aparece una contradicción. Por lo tanto, tenemos que pedir clarificación. Si me dice que sí, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo difícil? Entonces vamos al análisis. La creación de sentido. El terapeuta trata de comprender la intencionalidad del paciente a partir de sus valores centrados y del movimiento y disposición afectiva de este ante las distintas situaciones de la vida cotidiana. Así se procura atender a la función experiencial que tiene para el paciente el afirmar o preservar su intencionalidad y sentido. Las intervenciones que se hacen desde esta estrategia apuntan a no solo a reflejarle al paciente lo que está haciendo, sino también aquello que está tratando de hacer intencionalmente con las decisiones que toma y lleva a cabo. Algunas intervenciones claves que emergen desde esta estrategia son: pareces estar emocionado o emocionada por estar en esta situación y poder hacer todo lo que no has podido hacer en meses anteriores. Entonces le creamos el sentido, porque la vida obviamente tiene que tener sentido. Entonces le facilitamos a que se emocione, a que sienta sus emociones, porque vamos a tener personas desensibilizadas. Al parecer estás listo, lista y dispuesto para superar tu temor al compromiso y casarte con tu novio o con tu novia. Al parecer. Entonces, siempre la respuesta final va a tener el paciente. O siento que estás empezando a perder el interés por este tipo de compromisos. Encuentras sin sentido para dedicarte un poco más a ti mismo. Esto
es la forma de ir, digamos, pero muchísimas preguntas hay. Vuelvo a repetir, son opciones, son sugerencias que da el autor para trabajar el hecho de poder crear el sentido a la persona. Lo que le queremos decir con esto es, tu vida tiene sentido, tu relación tiene sentido para vos tu trabajo, pero no lo hacemos de una manera frontal y antiempática. No lo hacemos justamente desde esa situación empática. Un punto central que se debe tener en cuenta al momento de realizar una intervención con la que se busca que el paciente se preocupe por dilucidar y crear un sentido a su experiencia cotidiana es implicar las sensaciones corporales sentidas ante una determinada situación como puerta de entrada para acceder a la propia experiencia y su sentido. Así, la experiencia y la situación, que es lo social, en que se encuentre la persona estarían vinculadas a partir de la experiencia y su intencionalidad, vivenciada corporalmente por esta. Se puede sentir como un vacío estomacal y hay que hacerle consciente de sus sensaciones corporales. El cuerpo es obviamente demasiado importante. Lo que cuenta experiencialmente no es el porqué de un sentido. Así, las intervenciones o preguntas que se hagan deben apuntar a la descripción de lo que se siente y a cómo se siente aquello que se está vivenciando en el momento presente. No, en ningún momento hicimos una pregunta ¿por qué? No hicimos. Porque el por qué apunta al intelecto, apunta justamente a la explicación. Y acá lo que se busca es describir la experiencia. Voy a dejar de compartir mi pantalla para escucharlo un poquitito a ustedes. Profe, yo nuevamente Sí, allá. te quiero hacer una consulta, profe, de mi trabajo, de mi experiencia. Sí. Yo pues trabajo con los de persona privada de libertad. Ok. Y cómo me cuesta de repente, profesor, le hago la entrevista y para que identifiquen sus emociones y sus sentimientos, como que le cuesta eso diferenciar. Y generalmente mis preguntas lo hago yo en guaraní porque no hay una capacidad de entender las preguntas así de repente. Tengo que, así como usted estaba diciendo, adaptarme a nivel cultural y a veces me cuesta mucho sacarle ese sentir que siente en ese momento de la entrevista. Y real, convengamos que pasó una situación, ya fue juzgado, ya pasó todo eso. Obviamente está desde el punto de vista de la TCC, mezclando un poquitito, está muy bien entrenado a no sentir. Entonces imagínate el trabajo que implica hacer sentir a una persona. Por eso cuando el relato es intelectual, entender por interés la RH, entender por interés ahí lo oye Juan de, va ereñando como momento cuave, ñañe ya oye Juan de, más o menos así sería en guaraní. Entonces, ahí para que haga esa conexión y te puede decir, no sé, montones de cosas te puede decir, o se puede callar también. Así mismo, y una vez me dijo un recluido que él perdió el sentido de, o sea, que él ya no De sabe la lo que vida. es exactamente, que pierde el sentido de lo que es amar y tener un sentimiento, no sé, realmente hay cosas que uno te sorprende lo que uno escucha, porque como el ser humano puede perder todas esas cosas, ¿verdad? Y ahí entra justamente eso que dijiste. ¿Por qué pierde todas las cosas? Porque su existencia basó en algo. Supongamos si basó en la familia. Y qué sé yo, tuvo un accidente y hemos escuchado casos como era horrorosos de situaciones en donde toda la familia murió y uno se quedó. Y justo ese que se quedó, su familia era su vida. Y si se murió su familia, se murió ¿qué cosa? Su vida, porque identificó con su vida. Entonces, imagínense el trabajo que tenemos. Por eso a mí me da rabia cuando no se valora la psicología. Legalmente les digo. La única cosa que me da así, Chávez me saca de la casilla es cuando no se valora la psicología. Porque la gente que hace terapia sabe de que realmente
el trabajo que estamos haciendo, el trabajo intelectual. Por eso inclusive suelo decir en términos vulgar así, atiendo 6 pacientes en una tarde y le digo a mi colega, ¿sabes qué? Me siento rechupable, necesito respirar, necesito ducharme, necesito esto. Porque también, justamente, haciendo así estas entrevistas existenciales, así como decía, uno se conecta con el paciente y tiene que haber esa conexión, tiene que haber esa alianza terapéutica. El paciente tiene que confiar en mí. Cuando leíamos el hecho de crear empatía, tengo que hacer las preguntas empáticas, independientemente a lo horroroso que estoy escuchando. Entonces, Yo, profesor, tuve experiencia de recluidos que lloraban de repente porque se sentían que, bueno, le tocas la llaga, ¿verdad? El tocarla, y a veces, así como usted dice, yo máximo aguanto dos, tres entrevistas a la mañana porque después te quedas desastre por tantas cosas que vas consumiendo. sí, Y de repente eso es lo que yo siempre también trato de estar bien para poder dar lo mejor de mí y para que el ambiente sea, como yo siempre digo, yo trabajo con la basura de la sociedad, así de sencillo para mí, es porque la gente que está recluida en la prisión son la gente que no existe, son olvidadas por la sociedad, por la familia y por todo eso, ¿verdad? Y las historias son desgarradores y uno tiene que estar preparado para dar lo mejor, para que ese espacio que tiene, ese compartir que tiene, ese momento, yo siempre tengo el objetivo de que el que entra tiene que salir diferente, por lo menos darle y tratar de encontrar ese potencial que tiene adentro, ese que se perdió, esa desesperanza que tuvo, algo de luz yo le quiero dar a esa persona. y lo ideal es eso, ¿verdad? Que una de mis preguntas favoritas, ¿verdad? Para cerrar una sesión es, ¿de qué te diste cuenta en este tiempo que hemos conversado? Y le digo, si pudieras evaluar de cómo entraste a cómo está saliendo, ¿hay alguna diferencia? Entonces, hago eso por una cuestión de también evaluar el proceso que estoy ofreciendo o las herramientas que utilicé, si funcionó y todo este tema. Si estamos llamados justamente así como dijiste, a dar luz. De hecho, Carl Rogers, cuando define al terapeuta, habla de un facilitador que tiene la linterna encendida y le muestra el camino al paciente y el paciente decide caminar. Entonces, imagínense así, digamos, ¿cómo era? Hablando así, cómo es tan poderoso a ver, no, es que me estoy haciendo yo el poderoso, creo que se entienda eso, pero el trabajo que hacemos nosotros. Entonces, cuando uno llega a experimentar eso que está comentando Aida, bueno, no, yo no puedo quedarme callado, no puedo estar, mientras que el paciente ahí está con todas sus situaciones, con todas sus crisis existenciales, y yo un simple observador. Claro que me involucro en el sentido existencial, pero no me involucro en el sentido amoroso ni sexual. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué digo hago esta acotación? Porque hay profesionales que sí se involucran o se involucraron amorosamente, sexualmente y derivan al paciente. Y eso puede pasar. Eh, Somos seres humanos y si es que no tengo una contención yo mismo, no tengo otra persona, un psicólogo, una psicóloga que me apoye, a quien pueda recurrir en momentos difíciles de mi vida, hay posibilidad de cometer ese error. Entonces, nuestro trabajo, aparte de que es un trabajo delicadísimo, requiere precisamente de nosotros todo lo que tenemos. En algún momento leímos amor, leímos también la capacidad de concentrarnos en el problema o en la situación planteada por el paciente, generar empatía, crear ese sentido, porque si la persona no tiene problema, ¿para qué va a venir el psicólogo? Eso nomás háganse la pregunta, porque tiene problema bien y no está encontrando la solución. Bueno, si no hay otra pregunta, comentario. Profe, no, Sí, no es una pregunta, ¿verdad? Pero quería nomás comentar en el sentido de que hace rato dijiste que te molesta cuando no le dan la importancia a la psicología.
una vez en una reunión familiar, vamos a decirle, salió uno de mis familiares y dijo que él se fue a varios psicólogos y que los psicólogos no le ayudaron en nada porque solamente le dieron responsabilidades. Y yo así tipo, pero esas responsabilidades no te las dio el profesional, esas responsabilidades son tuyas. Él solamente te ayudó a darte cuenta de que es tu responsabilidad, ¿verdad? Y me dijo que no le sirvió para nada porque de que a él le sirve que ellos solamente le den herramientas y no le dan ninguna solución. Y yo así, entonces no te sirvió la terapia para nada. Sí, lo que pasa es que la persona viene, muchas veces me dice, quiero que me aconsejes. El paciente anterior se acostumbraba a decirme, ¿sugerencia para la semana? Me decía así cuando cerrábamos la sesión. Entonces yo le decía, y todo lo que hemos conversado. Es decir, anda a pensar, la sesión no se termina cuando cerramos o cuando llegó la hora, el cerebro sigue trabajando y va procesando, porque trabajamos la conciencia justamente. Exacto, eso fue lo que yo le dije y me dijo, pero entonces no tiene sentido que yo me vaya a un lugar para que yo mismo encuentre mi solución. Y yo le dije, y ese es el trabajo del psicólogo, le dije. Para que vos te des cuenta que tenés un problema y tenés la solución y elegís solucionar. Eso es. Sí mismo. Resumiendo todo nuestro trabajo en 2 palabras podemos resumir, pero llevar a la práctica nos toma 6 años, 5 años. Entonces, no es joda este trabajo psicológico. A mí, y no voy a cansar de decirme, y he protestado donde puedo protestar, me revienta cuando se ningunea la psicología. Es una ciencia que ha ayudado a muchísimas personas, sigue ayudando y va a seguir ayudando. Así es que a ponerse las pilas, a leer, a estudiar, a prepararse, porque no sabemos qué viene post pandemia. Si ahora hay mucha ansiedad y mucha depresión, post pandemia no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Pero la psicología va a estar en auge. Así es que a prepararse con todo. Bueno, así mismo, profe. un placer estar con ustedes esta hora. No puedo más, pues tengo una clase ahora que tengo que dar a las 8, entonces tengo que ver si por ahí podemos empezar 18:30, ya depende de ustedes. Y yo solamente quiero la lista, no es para llamar asistencia, sino que en algún momento yo fantaseo de que me van a pedir un informe. Así es que para poner de que esta persona sí estuvo en el seminario y todo ese tema para que sea exonerada ya en ese sentido. ¿Está bien? Y nos vemos el próximo martes. Así dialogando. Ojalá realmente que se convierta en un conversatorio y no me esté pasando leyendo diapositivas. A través de la experiencia de ustedes y nos nutrimos también así. Profe, entonces próximo martes 18:30 horas nos encontramos, ¿verdad? Voy a avisar. Ojalá, ¿verdad? Si la gente puede, entonces a las 18:30 horas, para que tengamos un poco más de tiempo de conversación, justamente. Porque es un tema que se me hace que mueve y eso es importante. Entonces, así hablamos, compartimos y que no sea solamente lectura de diapositivas, que ustedes lo puedan hacer con el material que ya tienen todo. ¿Está bien? Nos vemos el próximo martes. Gracias, profe. Gracias, profe. Que pasen bien. Chao, chao. Gracias a ustedes. Paso la asistencia entonces en un ratito. Bueno, muchas gracias.